Vamos a hablar de salud con la doctora Angeri Peña, neuróloga, y hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares que le han achicado el nombre y ahora se llaman ACV. Así es, muy buenos días, gracias a todos. Sí, es una entidad muy frecuente y yo creo que las emergencias neurológicas son en gran medida dependientes de los ACV. Y de verdad es muy interesante y muy importante que la población tenga conocimientos generales de lo que es. La enfermedad cerebrovascular. Eso es lo que la gente llama un derrame cerebral. Exacto, o la famosa trombosis. Realmente consideramos que hay una enfermedad cerebrovascular en cualquier paciente que tenga sintomatología neurológica aguda, o sea, que empiece repentinamente. Es, por ejemplo, el paciente que de repente tiene una voz estropajosa o disartria, como médicamente se llama, o debilidad de un lado del cuerpo, desviación de los rasgos faciales, que se le tuerce la boca, alteración de conciencia repentina. Ese es un paciente que de emergencia debe ser llevado a un centro de salud. Lo que usted ha dado son signos que una persona en su casa debe identificar. Claro, lo antes posible debe ser llevado ese paciente a un centro para recibir asistencia de emergencia. La enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos, o puede ser una isquemia, un infarto, o sea, por la interrupción del flujo sanguíneo a un área específica del cerebro, o puede ser una hemorragia dentro del cerebro. Entonces, la identificación entre uno y otro se va a hacer por imágenes. Por lo tanto, mientras más rápido ese paciente tenga una evaluación médica y se le realice una tomografía de cráneo para identificar si la lesión es isquémica o hemorrágica, pues mucho mejor, porque el tratamiento y el pronóstico va a ser diferente si el paciente tiene una hemorragia o si tiene una isquemia. ¿Hay algo que provoque o que desate los accidentes cerebrovasculares? Porque a veces la gente te dice, no, yo estaba acostado y me levanté y empezó a hablar raro. Exactamente, es muy importante. Hay lo que se llaman factores de riesgo, que básicamente son los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular también. La hipertensión es muy importante, las dislipidemias, o sea, las elevaciones de los lípidos, colesteroles, triglicéridos, que pueden crear aterosclerosis. La diabetes es un factor de riesgo muy importante. O sea que uno de esos come grasa, estos muchachos que andan por ahí comiendo fritura, tripita. Sí, una cosa muy importante es que la mayoría de esas enfermedades no van dando síntomas inmediatos. Entonces, lo que va ocurriendo con ese paciente, digamos, obeso, que lleva una vida sedentaria, que no lleva medicamentos, que tiene un desorden alimentario también, es que dentro de sus arterias o dentro de sus venas se van formando plaquitas de colesterol, sobre todo dentro de las arterias, que son completamente asintomáticas hasta que pueden pasar dos cosas: o crecen mucho, que ocluyen totalmente el vaso, o por alguna razón se rompen y empiezan a viajar en la circulación hasta que encuentran un vaso que puedan ocluir, y es donde ocurre el infarto. A esa es la gente que como que lo destapan. Depende, por eso le decía que mientras más rápido el paciente llegue a un centro de asistencia, muchísimo mejor. En el caso de que los pacientes sean isquémicos, o sea, que tengan una trombosis o que hayan hecho una embolización, si el paciente llega antes de las primeras 3 horas del ictus, sobre todo antes de las 2 primeras horas, y no tiene criterios que contraindiquen el procedimiento, se puede hacer lo que se llama trombolisis, que es la administración endovenosa de medicamentos que van a hacer que se rompa ese coágulo, o sea, que eliminar ese coágulo con una sobrevida muchísimo mejor y muchísimo menores secuelas. Pero el problema con este procedimiento es que la ventana es muy corta y que si el paciente te llega después de las primeras 3 horas, pues ya simplemente por el tiempo de evolución del cuadro ya no. O sea que si una gente ve, porque la mayoría de la gente que uno ve como con víctimas de los ACV son personas que ya han pasado la cincuentena. No sé si hay algo asociado a la edad o... Depende. Por sí es mucho más frecuente ya en pacientes que hayan pasado por encima de los 40 años, ni siquiera de los 50, por encima de los 40. Pero hay algunos otros factores que pueden hacer que personas jóvenes, incluso niños, puedan tener un ACV. Por ejemplo, los pacientes que tienen cardiopatías, que tienen trastornos en las válvulas del corazón, pueden embolizar y a cualquier edad pueden presentar un ACV. Ahí estoy yo. Los falsémicos pueden hacer ACV en temprana edad. Las pacientes que tienen trastornos de autoinmune,
autoinmunes, por ejemplo, que tienen lupus, que tienen enfermedades del sistema autoinmune, pueden presentar, o el síndrome de anticuerpo antifosfolípido también tienen mayor riesgo de presentar ACV. Los pacientes que hacen viajes muy largos, por eso en viajes largos siempre se recomienda medicar previamente y usar medias antiembólicas. En el caso de los viajes muy largos, yo viví la experiencia de un viaje a Singapur, que era creo que 16 o 17 horas continuas de avión, y recuerdo que en el avión 2 veces le decían a la gente que se parara. Cierto. Que caminara y eso, que los asientos los asientos que era un ultra lujo hasta se movían. Cierto, porque la falta de movilidad por tantas horas predispone a la formación de trombos que pueden viajar por la circulación y hacer que el paciente tenga o un tromboembolismo pulmonar o un infarto cardíaco o una lesión isquémica. En el caso de las hemorragias intracerebrales, va a depender mucho del tipo de hemorragia para saber la causa. Dentro de las hemorragias que son intraparenquimatosas, que son las que ya son dentro del cerebro, la principal causa es la hipertensión arterial. O sea que el hipertenso descuidado normalmente. Sobre todo el descuidado. El hipertenso descuidado llega a un momento en que el sistema no maneja la situación y termina en puede el hacer ACV. eso. O pacientes que, por ejemplo, tienen malformaciones arteriovenosas que nacen con ellas o que tienen aneurismas. En el caso de los aneurismas, son lesiones usualmente con una mortalidad muy alta, que es lo que crea la hemorragia subaracnoidea, la famosa hemorragia subaracnoidea, que es, por ejemplo, el paciente que estando normal, de repente desarrolla un dolor de cabeza, que los libros lo describen como la peor cefalea de su vida, el peor dolor de cabeza de su vida, y que en muchas ocasiones termina con la vida del paciente en pocos minutos sin que podamos hacer nada. Si una persona tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza con cierta recurrencia y no se considera migrañoso, debe investigar ante la posibilidad de que tenga alguna dificultad de esa naturaleza. Si es una lesión muy crónica, digamos que el paciente te dice, bueno, yo tengo 1 año haciendo dolores de cabeza, tengo 2 meses, 3 meses, la posibilidad de que sea una lesión isquémica o hemorrágica no es tan alta y pensaríamos en algunas otras causas, porque dolor de cabeza hay muchísimas causas, o sea, tendríamos que identificar en el paciente cuál sería la causa más probable, pero ACV regularmente pensamos, como decíamos al principio, en un paciente que tiene sintomatología neurológica que ocurre de manera aguda. Una pregunta, ¿eso se hereda? Se heredan los factores de riesgo. Porque yo conozco una familia que murió papá, mamá y van 2 hijos. Sí, ciertamente hay O sea que no es que mueren inmediatamente, pero todos han tenido un accidente cerebrovascular, a pesar de que están medicados, son hipertensos, están medicados y aún así con toda medicación sufren el ACV. Hay que ver porque hay muchísimos factores de riesgo, que no solamente son hipertensión, diabetes y dislipidemias. O sea, hay pacientes que genéticamente heredan tener factores procoagulantes, o sea que su sangre coagula más de la cuenta, y sería algo de lo que también tendríamos que identificar en estos pacientes. Y también hay pacientes que tienen trastornos vasculares, vasculitis y ese tipo de cosas que predisponen al riesgo y que también habría que identificar. O sea, antes se usaba el término de que no se sabía la causa, se llamaban idiopáticos y nada más se decía que era idiopático el que no era ni hipertenso ni diabético ni tenía dislipidemia, pero para uno decir que un paciente es idiopático, la batería de estudios y de análisis que hay que hacer es muy, muy amplia, incluyendo descartar vasculitis, que es una causa muy frecuente Pues también. muchísimas gracias, Angeri. Ya seguimos con asuntos pendientes para tratar de trastornos neurológicos. Ustedes continúen, regresamos a la parte final.